A continuación se presenta el video que explica la solución del problema de ingeniería con el uso de diferenciación numérica. Entonces, el problema consiste en un experimento realizado en un laboratorio de electrónica que consistía en medir la corriente que circulaba por una bobina en intervalos fijos de tiempo. Registrando los valores en la tabla 1, se requiere calcular el valor de voltaje de la bobina en función del tiempo durante el experimento. Entonces tenemos esta tabla que es la tabla 1, donde tenemos los valores de arriba de tiempo en segundos y abajo tenemos el valor de la corriente en amperios. Dice que la bobina posee una inductancia de 4 Henry y el tiempo es medido en segundos, y la corriente en amperios. Entonces tenemos que identificar la explicación, cuáles son los que nos proporciona el ejercicio, qué es lo que se quiere hallar y la manera como se va a realizar. Entonces, primero tenemos que el voltaje en una bobina se calcula mediante la ley de Faraday, en la cual el voltaje de la bobina es el producto de la distancia y el diferencial de corriente con respecto al tiempo, que es esta expresión que está acá. El voltaje de la bobina es igual al valor de L, que es la inductancia, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esta es la expresión de voltaje en la bobina. Entonces dice que el cálculo del voltaje del inductor involucra una derivada. Como no poseemos una expresión o una función matemática que define el comportamiento de la corriente, es factible aplicar métodos de diferenciación numérica para el cálculo del voltaje. Es decir, en este caso, como no poseemos una función que nos permita definir la corriente con respecto al tiempo, sino que poseemos unos valores, podemos aplicar métodos numéricos para la solución. En este caso sería más factible. Otro método sería hacer la identificación de esos valores y estimar una función y después aplicarle derivada de manera analítica. El tercer punto dice: el desarrollo del ejercicio permite hacerlo de manera manual debido a que no hay muchos datos, aunque también se puede apoyar con el uso de herramientas de software como MATLAB. Entonces aquí en este gráfico que tenemos a la derecha podemos observar tres formas distintas de hallar diferenciación numérica. En el primero tenemos la diferenciación hacia adelante, en el segundo la diferenciación hacia atrás y en el tercero la diferenciación central. Ya después que tenemos esto, entonces ahora sí recopilamos la información que tenemos. Tenemos una tabla de valores de tiempo y corriente, tenemos unos datos que son parámetros como el valor de la inductancia, que es 4 Henry, y tenemos una incógnita que es el voltaje. Entonces aquí tenemos un esquema de un circuito de bobina con una fuente de voltaje. En este caso la fuente de voltaje aquí variará con respecto al valor del tiempo. Ya, esas variaciones las calcularemos mediante las variaciones de corriente que circula a través de esa bobina y podemos determinar el voltaje de la bobina. Entonces aquí tenemos tres diferentes métodos, como lo habíamos mencionado, para hacer la diferenciación numérica: el método hacia adelante, hacia atrás y el método central. Aquí observamos dos gráficas en que consiste el proceso de diferenciación numérica, que básicamente es determinar la pendiente de una red, de una curva o de cualquier función mediante la aproximación a, por ejemplo, como queremos hallar la derivada de un punto específico, lo que hacemos es aproximar otro punto y ir moviendo la función, es decir, moviendo la tangente a medida que ese punto se va acercando al punto de interés. En este caso, siempre hablamos de un diferencial h, que entre más pequeño sea, es decir, el límite de diferencial cuando tiende a cero es igual a la derivada de la función. Entonces, realizamos el método primero aplicando el método de diferenciación numérica hacia adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer el método de diferenciación numérica hacia adelante es tomar el valor siguiente, es decir, el valor de la función siguiente, y tratárselo al valor actual. Y dividirlo entre el intervalo de tiempo entre el valor siguiente y el valor actual. Entonces, si nosotros nos paramos en el primer valor, podemos observar que el valor siguiente es 0,16, el valor siguiente de corriente. Entonces sería 0,16 menos el valor actual, que sería 0, menos 0, dividido entre la diferencia de intervalos de tiempo. 0.1 menos 0 da 0.1. Entonces tenemos que ese diferencial de tiempo con respecto al tiempo sería 1.6.
Ahora si nos paramos aquí en el segundo intervalo de tiempo en 0.1, podemos observar que el dato siguiente sería 0,32 y el dato presente sería 0,16. Hacemos esa diferencia menos la diferencia del intervalo de tiempo, 0.2 menos 0.1 da 0.1, esa diferencia da 1.6. Lo mismo hacemos con el tercer dato, entonces vemos el dato siguiente que es 0,56 menos 0,32 dividido entre la diferencia de estos tiempos que es 0.1, después pasamos acá, que es lo que tenemos aquí, y esto nos da 2.4, después estamos parados en 0.3 segundos, entonces cogemos el dato siguiente que es 0,84 menos 0,86 entre la diferencia de estos dos que es 0.2. Hay que corregir esto, es 0.2. Y después estamos aquí situados en este punto y vemos que la diferencia entre este y este es 0.2 en tiempo y la diferencia entre 2 menos 0,84 dividido entre 0.1. Entonces, después que realizamos esto, calculamos el valor de voltaje multiplicando los diferentes valores que obtuvimos de corriente, multiplicándolos por 4, que es el valor de la inductancia. Entonces tenemos que tener en cuenta que vamos hasta acá, hacia atrás. Tenemos que tener en cuenta, bueno, que en el voltaje cero, el tiempo igual a cero, tenemos un valor de voltaje que es 6,4, que es 1.6 por 4. 1.6 por 4 daría 6,4 en 0.1, que es el segundo intervalo de tiempo. En el tercero sería 2,4 por 4, 2,8 por 4 en el siguiente, 5.8 por 4 en el siguiente. Podemos observar que cuando llegamos a 0,7, que es este valor que tenemos acá, no obtenemos un valor siguiente. Por lo que al no tener un valor siguiente, podemos decir que ese valor es asumirlo como cero y decir que ese voltaje es cero. Entonces, para la diferenciación hacia atrás, la fórmula cambia. Entonces, ahora tenemos que tomar el valor actual y restárselo al valor anterior y determinar el espacio o la diferencia de tiempo. Si yo me sitúo en el primer intervalo en cero, observo que no tengo un valor anterior, por lo tanto asumo que ese valor anterior es cero. Es decir, hay unas condiciones que propician que ese estado, un estado antes o después de ese tiempo es cero. Pasamos al siguiente punto que es 0.1. En 0.1 el valor actual es 0.1 y el valor anterior es 0. Entonces restamos 0.16 menos 0 y entre 0.1 tenemos 1.6. Lo mismo hacemos en el siguiente intervalo, en el intervalo de 0, en el punto 0.2. Entonces restamos el valor actual que es 0.32 menos el anterior que es 0.16 y entre la diferencia de tiempo. Y así lo hacemos en cada uno de los puntos y obtenemos los valores que son el diferencial de la corriente con respecto al tiempo, los cuales se tienen que multiplicar por el valor de la inductancia que es 4 para hallar los valores de voltaje. Entonces 4 por 0 daría 0, 4 por 1.6 da 6,4, 4 por 1,664 y así sucesivamente. Podemos observar que los voltajes son los mismos obtenidos en el método hacia atrás, pero desfasados. Desfasados significa que hay una diferencia de tiempo, porque aquellos inician en 0, en 6,4, mientras aquí inicia desde 0.1, 6,4. Entonces hay una diferencia de 0.1 entre las dos versiones, de la versión adelantada y de la versión atrasada. Entonces, aquí en el tercer método aplicamos una diferenciación central y en este caso nosotros que observamos, que realizamos aquí, la fórmula cambia ahora porque nosotros nos citamos en un punto y obtenemos el valor siguiente a ese punto y se lo restamos al valor anterior a ese punto. Entonces, en este caso, si yo me sitúo en cero, no tengo un valor anterior. Como no tengo un valor anterior, ya yo puedo suponer que ese valor en ese tiempo vale cero. Si me sitúo en el segundo punto, el 0.1, tengo un valor siguiente que es 0,2 y un valor anterior que es 0. Entonces yo resto 0.32 menos 0 y lo divido entre la diferencia de tiempo, que sería 0.2 menos 0, sería 0.2. Esto me da 1.6. En el punto 0.2, entonces me sitúo en el valor siguiente que es 0,3 y veo su valor de corriente que es 0.56 menos el anterior que sería 0,16 a este punto y le resto la diferencia de tiempo. Y así hago hasta llegar a 0.7. Entonces cuando llego a 0.7 yo observo que no tengo un valor siguiente, por lo que asumo que ese valor es cero. Entonces eso se puede reflejar aquí en los valores que tenemos acá.
Y igual que en el punto anterior, tenemos que multiplicar por 4 para hallar el valor de voltaje, porque 4 es el valor de la inductancia. Multiplicar todos estos valores por 4, obtenemos los siguientes voltajes que encontramos acá. Entonces ya con estos con los tres métodos aplicados, procedimos a hacer la implementación en la herramienta de software Macro. Entonces aquí primero se plantea una función que resuelve el problema de manera, un algoritmo que resuelve los diferentes tipos de diferenciación, utilizando una lógica de vector, es decir, utilizando las posiciones de un vector y utilizando bucle for para recorrerlo, podemos hacer el cálculo de la derivada por método numérico. Entonces aquí tenemos que calcular el tamaño de t, que nos va a permitir determinar el tamaño del vector, el vector de entrada, es decir, la cantidad de datos que van a ingresar. Tenemos un vector i, que sería el vector de los, es decir, el vector t es el vector tiempo, el vector i sería el vector en este caso de corriente. Determinamos el tamaño del vector, inicializamos todas las variables siempre con 0, es decir, todos los vectores que vamos a utilizar de p, que sería derivada regresiva o derivada en adelanto, de r, que sería en atraso, y de c, que es central. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar la misma lógica que aplicamos de manera manual, aplicando las diferentes fórmulas de los diferenciales. Pues los diferenciales los multiplicamos por el valor de la inductancia, que es 4. Entonces aquí podemos observar los resultados. Podemos observar que ingresamos el vector x, que es el vector tiempo, y el vector y, que son el vector de los valores. Entonces aquí podemos observar que el algoritmo grafica o muestra aquí los valores de tiempo, la intensidad y los valores de la derivada progresiva, que podemos compararlos con los valores que obtuvimos de manera manual para certificar esos valores, para verificar esos valores. Y al final, con el método de derivada regresiva, calculamos el valor de los voltajes. ¿Por qué lo hicimos en este caso con este? Aunque podríamos haberlo hecho con cualquiera de los tres métodos. En este caso, para llegar a la consideración de que plantear unas condiciones iniciales cuando hay corriente cero en el circuito, el voltaje es cero, pero eso es mediáticamente, bueno, una aproximación, porque en realidad es necesario conocer el comportamiento real de la bobina frente a la aplicación de un voltaje. Entonces, en este caso, reflejamos aquí los resultados del método de diferenciación regresiva. Lo podríamos escoger cualquiera de los tres métodos y vamos a tener una aproximación del voltaje en la salida. Entonces aquí tenemos unas conclusiones sobre la diferenciación hacia adelante tiene valores en adelante. Eso significa que la curva o la pendiente que nosotros vamos a trazar siempre va a estar con valores superiores, es decir, va a tener valores superiores a la pendiente real o a la derivada real. Entonces, en este caso es más apropiado aplicar el método de diferenciación hacia adelante, conociendo que el comportamiento del voltaje en una bobina siempre adelanta al valor de su corriente. Y esto se puede reflejar principalmente en circuitos con excitación alterna y circuitos que tienen una fuente de C. La bobina experimenta un comportamiento donde el valor de voltaje toma un valor inicial y comienza a descender hasta llegar a cero, porque el comportamiento de una bobina en DC a un tiempo estacionario es un cortocircuito, es 0 voltios. En el segundo dice que la diferencia de atrás muestra un valor, una versión retrasada de la derivada, y aunque los valores de voltaje son iguales, el método de adelanto suceden en tiempos distintos. Es lo que se planteó de que tienen los mismos resultados, pero siempre con una diferencia de tiempo de h, que es la diferencia del tiempo siguiente con el tiempo anterior. Dice, el método central converge más rápidamente hacia la derivada porque se usa un punto intermedio entre los métodos delante y atrás. Eso es una consideración que siempre se tiene con el método central. ¿Por qué? Porque el método de adelanto siempre se va a ubicar por encima de la derivada, el método de atraso por debajo, y el método central se va a ubicar en un punto intermedio entre las dos, lo que le va a permitir acercarse mucho más al valor de la derivada. Aquí podemos obtener recursos donde podemos obtener más información, que la bibliografía en el libro de Chapra de métodos numéricos, y en el libro y en el informe
es realizado por Pinta Maritza, de Dorogón Fabián y Mason Olivo sobre derivación numérica y sus aplicaciones en MATLAB. Y aquí tenemos un recurso donde podemos obtener videos que permiten aclarar mejor el tema de la diferenciación numérica. Gracias.